En los últimos meses hemos experimentado una crisis y un desafío. Intelectuales, filósofos, historiadores se han detenido a reflexionar sobre lo que implica el SARS-CoV-2 y la enfermedad que desencadena. Hemos experimentado una pandemia, un fenómeno sin duda global, un fenómeno que ha impactado a todos los pueblos, a todas las naciones, y que obviamente ha despertado la reflexión, la urgencia de la reflexión. Estamos en muchos de nuestros países confinados. La palabra etimológicamente ya nos dice estar restringidos en nuestra libertad, una libertad que se restringe para proteger la dignidad de los más vulnerables, de los adultos mayores. En ese sentido, es un momento muy importante para reflexionar pues la educación, las humanidades. Por eso también es un privilegio para mí el día de hoy presentarles a un amigo, a un académico de primer nivel, un profesor ilustre que voy a presentar brevemente antes de darle la palabra y comenzar este webinar, esta conferencia. El doctor Ricardo Falla Carrillo, bueno, es una conferencia internacional, por eso estamos muy honrados y muy contentos, muy felices. Es director del programa de Humanidades de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es doctor en Humanidades por la Universidad de Piura y maestro en Historia de la Filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus intereses de investigación se encuentran en el ámbito de la producción humana, la política, la economía, la dimensión científica y artística, y cómo esta se vincula con la formación social del conocimiento. La producción intelectual del doctor Falla Carrillo ha sido recogida en varias revistas y libros por cerca de 2 décadas, tanto en el Perú como en otros países de Latinoamérica y de Europa. Igualmente ha sido conferenciante y profesor visitante en universidades de España, Argentina, Colombia, Costa Rica y Cuba. Es entonces para mí un honor, un gusto, un privilegio que estés con nosotros, Ricardo. Bienvenido al ITAM. Es una comunidad muy viva, en donde nos importan mucho las humanidades, en donde estamos convencidos de esta formación integral, de preparar al profesionista, pero también al ser humano, y es un privilegio que tengamos esta presencia internacional. No digo más, tú sabes cuánto te tenemos el afecto y te damos la palabra. Adelante. Mil gracias, querido Rafael, mil gracias, ITAM, por esta invitación. Yo estoy muy, pero muy honrado de ser parte en esta tarde de su amistad, de compartir este momento. Lo agradezco de verdad y me siento muy honrado y estoy muy contento de poder estar con ustedes en esta tarde aquí, desde Sudamérica en este caso, ¿no? Estamos acá desde Sudamérica, desde el sur del continente, conectándonos con una universidad a la cual yo te tengo un gran respeto como es ITAM, y de un país al que yo quiero y valoro y aprecio muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo siento una conexión muy grande con ustedes, ¿no? Con los amigos del ITAM, contigo, con Carlos y con todos ellos que he conocido, y con vuestro país, un país que es muy querido por nosotros acá en este país y en nuestra familia particularmente. Bien, el tema que nos convoca pues son las humanidades ante el reto de la COVID-19. Voy a leer la cuestión introductoria, después voy a plantear ya el cuerpo de mi disertación y finalmente voy a abordar y llegar al tema concreto que es el cual quiero compartir mis reflexiones que he ido desarrollando a lo largo de este año, como bien has dicho, tan complejo, tan retador. Bien, empezamos entonces, ¿no? Sin las humanidades, es decir, sin la presencia de la filosofía, de la historia, de la literatura, de la lingüística y de la crítica de arte, nuestros sistemas del conocimiento, sobre todo aquellos
que se han formado desde los albores de la modernidad serían considerablemente más inflexibles y, por lo tanto, poco proclives a adaptarse a las cambiantes condiciones generales y menos dispuestos a entrar en diálogo serio con la realidad. Asimismo, sin la elasticidad crítica que proporcionan las humanidades, aquello que denominamos sociedad abierta estaría en mayor riesgo de sucumbir ante cualquier tentación totalitaria. La mente humanista, cuando se descubre hermenéuticamente, asume la pluralidad de mundos porque reconoce su propio horizonte con relación a otros. De ahí su disposición al diálogo y a la comprensión contextualizada de los procesos humanos, los pasados y los actuales. Las consecuencias de la pandemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 se pueden deducir lógicamente a partir de las decisiones tomadas por los gobiernos para reducir su impacto clínico. Y ahí que todos sus efectos han tenido una esperable sucesión causal. El confinamiento absoluto y luego limitado generó una reducción drástica de la actividad económica. Luego, la disminución del movimiento productivo ocasionó diversas crisis sociales que, según las regiones y naciones, están en pleno proceso de formarse o de conjurarse. Este entramado lógico puede ser advertido con facilidad por cualquier disciplina. Sin embargo, la envergadura del colapso civilizatorio y sus repercusiones en los sistemas de valores y de creencias solo pueden ser advertidos en su real dimensión por las humanidades. Por una sencilla razón. Los humanistas solemos dialogar con los procesos humanos en su complejidad sistémica, tomando en cuenta el peso hermenéutico, crítico y conceptual de cada ámbito que abordamos. En términos de conciencia histórica del evento, esta pandemia, aún irresuelta, puede estar a punto de desencadenar una crisis de civilización de tal magnitud sobre la cual no tenemos registro, ni forma de abordarla en términos teóricos y éticos, y que probablemente conduzca a la desaparición de nuestra sociedad abierta. De ahí que los mayores retos de las humanidades en estas circunstancias sea alertar al resto del sistema del conocimiento que se encuentra en una situación de fragilidad respecto al desafío que trata de enfrentar. Y, asimismo, prevenir a la sociedad abierta con seriedad y rigurosidad que vivimos una creciente tendencia a la radicalización de los identitarismos de diverso origen, que inciden en la política de la cancelación y en el afán de constructivo de todo lo que hemos logrado en nuestra experiencia humana. Estos radicalismos identitarios y deconstructivos pueden ser potenciados por las crisis sociales y culturales ocasionadas por la COVID-19. Estos desafíos para los humanistas no son solamente epistemológicos, son también éticos. En ese sentido, la estructura de nuestra disertación será la siguiente. En primer lugar, haremos una revisión de la sociedad abierta como concepto político reencontrado. Luego, reflexionaremos sobre la noción de sistema del conocimiento y el lugar de las humanidades en dicho sistema. Y finalmente, plantearemos
algunas ideas sobre los aportes que desde las humanidades se pueden ofrecer para el entendimiento de la emergencia sanitaria global. El reencuentro con la sociedad abierta. En los más de 2000 años de tradición del pensamiento político, se han escrito una infinidad de textos, la mayoría de ellos en diálogo vivificante con sus respectivas circunstancias. A veces, avalando las condiciones sociales y culturales que rodean tales escritos. Otras, en abierta oposición a dichas situaciones. Una de las ideas de difícil definición, pero de aligerada comprensión, es la sociedad abierta. Formulada por primera vez con meridiana claridad por el filósofo austriaco Karl Popper, en un libro que, según su autor, puede ser considerado como una contribución personal contra la guerra. Tal obra fue, como todos sabemos, La sociedad abierta y sus enemigos, siendo las circunstancias que envolvieron su elaboración el auge de los grandes totalitarismos del siglo XX y la subsecuente Segunda Guerra Mundial. En el ejercicio imaginario de hurgar en el cajón desastre de las teorías políticas, nos encontramos con la noción de sociedad abierta y las ideas concomitantes alrededor de ella. Al extraerla de la gaveta, la observamos con rejuvenecido interés, reconociendo que, a pesar de su génesis contextual, puede ser reutilizada en una circunstancia similar al original, porque el mundo de la tercera década del siglo XXI, que asiste a una situación de real incertidumbre debido a la pandemia de la COVID-19, tiene elementos análogos a los años 30 y 40 de la centuria anterior. Más allá de la crítica a las filosofías políticas de Platón, de Hegel y de Marx, a quienes Popper adjudicó la responsabilidad intelectual de los totalitarismos, y tomando en cuenta las limitaciones de su cuestionamiento, consideramos que la teoría política inmanente a la sociedad abierta posee un vigoroso sentido en tanto concepto político fundamental. Es decir, que permite organizar una serie de experiencias factuales del mundo social, sobre todo en una era sin certeza. La sociedad abierta como concepto político fundamental. Karl Popper no aceptó que la sociedad abierta pueda ser definida en términos conceptuales, pues era consciente que una definición, sobre todo una conceptualización en términos políticos universales, podría convertirse en un ideal regulativo y por consiguiente en una ensoñación utópica que obligue a la experiencia factual a adaptarse a ella. Prefirió que la locución sociedad abierta fuese asumida del modo más versátil posible, tratando de situar con esta frase a un conjunto de prácticas políticas que hicieran posible la mejoría continua de la sociedad, en contraposición de la sociedad cerrada. Popper dice, llamaremos sociedad cerrada a la sociedad mágica, tribal o colectivista, y sociedad abierta aquella en que los individuos deben adoptar decisiones personales en una sociedad abierta. Son muchos los individuos que se esfuerzan por elevarse socialmente y pasar a ocupar lugares de otros miembros. También los individuos adoptan decisiones racionales con respecto al carácter más o menos deseable e indeseable de las reformas institucionales. Es decir, que toman decisiones basándose en la estimación de las consecuencias posibles. Por lo tanto, reconocen la responsabilidad personal, racional. En cambio, la sociedad cerrada niega todas estas tendencias. Cerramos. En el esquema funcional de la sociedad abierta, los sujetos, al ejercer su libre albedrío,
someten a crítica a las instituciones sociales, pueden ubicar las fallas del sistema y proponer cambios de ser necesarios. Por el contrario, la sociedad cerrada, ¿no?, es impermeable a la crítica y por eso mismo poco propensa a adaptarse a los entornos variables. Las sociedades cerradas no se encuentran en condiciones de evolucionar, porque eliminar o limitar el ejercicio crítico persisten en los errores del sistema o simplemente no los descubren. Bajo la sociedad abierta subyace una episteme y una cosmología, la teoría de los tres mundos. La misma fue planteada por Karl Popper posteriormente. Según esta teoría, el universo posee una condición abierta en la que interactúan el mundo de los procesos físicos, el mundo de los procesos psicológicos y el mundo 3, el de las representaciones comunes. El mundo 3 sería el espacio de las teorías del diverso destino, el de los valores y de las instituciones humanas. El rasgo distintivo de este mundo, el tercero, es que sus logros pueden ser sometidos al escrutinio crítico racional y por lo tanto evolucionar formando nuevos productos de la intersubjetividad. Así, las instituciones que conforman a la sociedad abierta evolucionan de manera similar a la estructura abierta del universo, del que surgen siempre efectos nuevos. Por el contrario, la sociedad cerrada no toma en cuenta las características especialmente abiertas de este tercer mundo, es decir, no asume epistemológicamente la indeterminación del mundo. Más allá de las intenciones de Popper de proteger a la sociedad abierta del riesgo de convertirse, si se le conceptualiza en términos esencialistas, en un ideal regulativo, es evidente que pueden tornarse en un concepto político fundamental, en la medida que puede servir como marco de investigación, es decir, una noción que permite entender un conjunto de prácticas sociales y públicas que involucra al ejercicio de libertad racional en la formación sistémica del saber al interior de una comunidad. En ese sentido, el estudio de la sociedad abierta como realización temporal, fáctica e institucional puede ser posible si enriquecemos reflexivamente una serie de conceptos que permitan su conocimiento, funcionamiento y mejoría. Para este objetivo, es fundamental reconocer su devenir histórico, ubicando continuidades y rupturas, estableciendo las circunstancias integrales que garantizan su permanencia. Así, la indagación sobre la sociedad abierta es teórica y reflexiva, y por lo tanto necesariamente conceptual, pues los conceptos, como señaló Koselleck, a fin de comprender el plano fáctico, son necesarios para fijar experiencias que se diluyen para saber qué sucedió y para conservar el pasado de nuestro lenguaje. Koselleck dice, los conceptos son, por lo tanto, necesarios para integrar experiencias pasadas, tanto en nuestro lenguaje como en nuestro comportamiento. Solo cuando esta integración se ha llevado a cabo, se es capaz de comprender lo acontecido. Es decir, solo cuando esta integración se ha llevado a cabo, se es capaz de comprender lo acontecido y puede que se esté en disposición a enfrentarse a los retos del pasado y del futuro. Una parte de este reto es enfrentarse al pasado y el presente de la sociedad abierta. Descubrir los elementos específicos que la condicionan, su continua existencia a pesar de las cambiantes circunstancias. Este objetivo intelectual necesita de conceptos a fin de poder tener o acumular experiencias e incorporarlas vitalmente. Pues el marco de ideas que nos permite obtener explicaciones sobre el funcionamiento de una institución histórica como la sociedad abierta posibilita saber qué ocurrió en su devenir temporal y cómo asumir críticamente las consecuencias de esto.
Ciertamente, elaborar la historia conceptual de la sociedad abierta supera los alcances de esta reflexión. Sin embargo, se pueden establecer varios elementos alrededor de dicha historia. Por ejemplo, profundizar en el devenir conceptual de la libertad política, de la libertad individual, de la tolerancia, de las formas democráticas y del desarrollo y evolución de la conciencia subjetiva. Y, desde ese punto conceptual temporal, identificar los conceptos que facilitan sus continuidades, permanencias, evoluciones, o las circunstancias que las reducen o eliminan. Asimismo, desde la conceptualización de los elementos constitutivos de la sociedad abierta, organizar intelectualmente las experiencias que provienen de acciones y decisiones sociales individuales, respondiendo las siguientes interrogaciones comprensivas. ¿Qué hace posible que sigamos hablando de la sociedad abierta? ¿O qué tendría que ocurrir para que desaparezca? Es evidente la fragilidad fáctica e institucional de la sociedad abierta. No hay garantías absolutas para que persista en el tiempo de forma indefinida, sin la intervención de la acción humana, pues el futuro está abierto a la indeterminación. En esa apertura encontramos a sus potenciales enemigos y múltiples condicionamientos sociales, culturales, académicos, que pongan en riesgo su continuidad. Que la sociedad abierta persista en el tiempo dependerá de la evaluación de sus efectos sobre nuestras vidas. Tras esa valoración crítica, veremos si estamos dispuestos a hacerla evolucionar desde sus errores o si queremos abandonarla a su suerte, dejando a sus nuevos enemigos que amenacen su existencia. Los sistemas del conocimiento. Si observamos con detenimiento el comportamiento de cada grupo humano, notaremos en los mismos la huella indeleble de la presencia, de una presencia, la presencia del conocimiento. En cada creación o recreación, en cada interacción subjetiva y en cada reflexión contemplativa, estará presente como el rasgo distintivo de una condición, la condición humana. De ahí que toda la tradición filosófica y científica se haya construido sobre esta certeza, más allá del modo como se conceptualice e interpreta o asume. Asimismo, la presencia del conocimiento involucra la existencia de un lugar desde donde se produce y se ejerce. Y ese espacio también es humano, es decir, es la sociedad. De ahí que el conocimiento, observado desde la dimensión social, es una construcción colectiva, como establecieron en su momento Luckmann y Berger, hace más de 50 años, y hace cerca de un siglo Karl Mannheim. El conocimiento, como una construcción social, hace manifiesta la existencia de una estructura inmanente igualmente social, que según los casos interactúa con el saber socialmente construido. Es decir, las redes del conocimiento se desenvuelven siguiendo pautas funcionales de la estructura social. Más allá de los contenidos de lo que se logre conocer, en términos funcionales, existe, por lo tanto, un sistema del conocimiento. Es decir, redes integradas de formación del saber teórico y aplicado, que incluye universidades, academias de ciencias, centros de investigación, colegios profesionales, vinculadas a las decisiones políticas y económicas. Un sistema del conocimiento entrelazado a la estructura del poder. Estas redes de conocimiento son inseparables a la estructura sistémico-social, y al igual que el saber autónomo, también son producto de un largo proceso de acumulaciones epistémicas, forjadas desde las políticas de Estado y a partir de cosechas individuales y corporativas. De ahí que no puede establecerse una sola manera de configurar este tipo de sistema,
Sin embargo, todos ellos, según sea el caso, desarrollan algún vínculo con el poder político y económico. Sociedad abierta, los sistemas de conocimiento y el humanismo. Hasta donde la evidencia histórica y cultural nos lo permite reconocer, toda sociedad de mayor o menor complejidad ha requerido para su funcionamiento construir un sistema del conocimiento. Sin este sistema de saberes hubiera sido posible resolver la infinidad de dificultades que las sociedades deben enfrentar como la actual. Es evidente que estas soluciones son siempre soluciones limitadas, porque siguiendo el vocabulario de Karl Popper, tanto del mundo 1 como del mundo 3, emergen situaciones nuevas y variadas que hacen imposible que puedan ser concebidas bajo un esquema totalizador. Así, nuestros sistemas están sometidos a una incesante tensión con la realidad, que bajo determinadas condiciones tiene como consecuencia la desaparición de dicho orden nociológico, o en lo mejor de los casos, permite una evolución que garantice la continuidad de la estructura social. De ahí que existan sistemas de conocimiento elásticos, en cosmovisiones que pueden admitir un grado de incertidumbre, que incorporen en su registro de saberes lo nuevo, lo inesperado y lo inexperimentado. El modo como una sociedad descubre la potencial elasticidad de su sistema de conocimiento tiene que ver con la institucionalización de la crítica al interior de su estructura social. Esta institucionalización del saber crítico llega a producirse porque cooperan varios elementos condicionantes, tal como ocurrió en Jonia y en Atenas, durante los siglos VI y V a.C. En esta ecología del pensamiento colaboraron varias dimensiones que propiciaron el célebre milagro griego, en el cual surgen las primeras institucionalizaciones del saber crítico en la formación de las diversas escuelas de pensamiento. Así, desde el surgimiento de la filosofía y de la ciencia, hemos asistido a una dinámica pendular de periodos donde se puede percibir con mayor o menor presencia la existencia de instituciones del conocimiento crítico. Ciertamente, en estos movimientos pendulares han mediado varios factores que se pueden descubrir al detalle en la historia social del conocimiento. Pero es en la Baja Edad Media europea, durante el denominado Renacimiento urbano, donde se puede observar con claridad que la institucionalización del saber crítico logra establecerse con la aparición de las universidades y su constante presencia y evolución en el tiempo. El nuevo giro al humanismo en los siglos XV y XVI, la revolución científica, los iluminismos ilustrados y su influencia en la vida política, incluso las revoluciones industriales y otros procesos, tiene como uno de sus centros a la universidad. La razón de esta centralidad es que las mismas sociedades fueron descubriendo que, en la medida que la universidad es el punto neurálgico de la formación y de la evolución del saber, se constituía en el lugar donde una sociedad se piensa a sí misma. Es decir, la universidad es el espacio donde una sociedad se piensa a sí misma. La valoración crítica del conocimiento al interior de una sociedad fue posible porque el humanismo, como movimiento intelectual, llegó a ser capaz de descubrir que, ampliando y profundizando las fuentes del saber, se podía comprender mejor el funcionamiento y el manejo del mundo. Así, el conocimiento vinculado a la acción
adquirió su plenitud conceptualizadora en la relación entre saber y poder, la misma que fue demostrada por Francis Bacon en su Novum Organum y en su ensoñación literaria La Nueva Atlántida. La relación entre ciencia y poder en el vocabulario baconiano fue descrita en la Casa de Salomón, centro de investigación que regía la organización de su ensoñada Nueva Atlántida, y al mismo tiempo nos lleva a considerar cómo el nuevo humanismo post-renacentista incorporó la presencia de la ciencia para entronizar el lugar del ser humano en el mundo. Este antropocentrismo, proyectado en academias de ciencias, sociedades científicas y en el plano político, en los derechos universales que se consagraron durante la Ilustración y las transformaciones sociales y políticas posteriores, se edificó bajo la convicción de que las ciencias deberían estar presentes en cada uno de los pasos de la humanidad futura. De ahí que el humanismo moderno y secular observará la historia como un desplegar emancipatorio tendiente a un progreso palpable en cada fase de la evolución. En este devenir, el humanismo antropocéntrico establecerá un sistema del conocimiento que potencie el dominio humano sobre la naturaleza y las posibilidades de transformación y de mejoría social. Sin embargo, la sinergia entre humanismo y el sistema del conocimiento tendería a tener mejores resultados en estructuras sociales abiertas, es decir, donde el ejercicio de la crítica racional permita la detección de fallos y errores del sistema social y del mismo sistema del saber. De este modo, en un plano ideal regulativo, la sociedad abierta, admitiendo la forma humanista del saber, permite una mayor elasticidad del sistema del conocimiento y le confiere mayores medios, limitados sin duda, al ser humano para mantener su lugar conquistado en el mundo, adaptándolo siempre a circunstancias cambiantes. Después de este marco teórico, entramos ya al punto central de nuestra disertación: las humanidades ante el reto de la COVID-19. El modo como las humanidades se ubican ante un problema de altísima complejidad, como el COVID-19, está mediada por su lugar al interior de los sistemas del conocimiento. Según las historias culturales y académicas, hay sistemas del saber que se encuentran más dispuestos a acoger las contribuciones humanísticas. Las consecuencias de esta actitud académica y de ponderación social es que las aportaciones provenientes de las humanidades posibilitan que los sistemas del conocimiento puedan ser más elásticos, en la medida que admiten tomar en cuenta la complejidad y variabilidad integral de una sociedad y de una cultura. Esta flexibilidad del saber, debida en gran medida a la lógica de la investigación humanística y al modo como ésta se ha incorporado en la estructura académica, permite situar los rasgos únicos e inconmensurables de una pandemia como la COVID-19 y, asimismo, posibilita situar en el plano de la historicidad de los procesos humanos las similitudes con otras experiencias acontecidas en nuestro registro de civilización. En ese sentido, apuntaremos una serie de posibles contribuciones de las humanidades que nos permita entender con mayor profundidad la complejidad de la emergencia sanitaria global. Un primer aporte de las humanidades para la comprensión del evento de la COVID-19 es descubrir que, si bien es cierto,
se trata de una situación de emergencia global, la recepción de sus efectos son particulares. En cada sociedad, la pandemia ha tenido y tiene consecuencias diferenciadas. Por ejemplo, en países con mayor empleo informal o precario, las políticas públicas para la mitigación de los efectos sociales y económicos de la pandemia tienen menor alcance positivo que en naciones con mayores tasas de empleo formal. Así, la historia económica y social de cada país nos pueden brindar información sobre lo que se hizo en materia laboral en las últimas décadas. De igual modo, la historia política, jurídica y de la ética aplicada del último medio siglo nos otorga conocimientos contextualizados sobre los valores públicos y morales que iluminaron las decisiones de Estado sobre los ámbitos laborales. Asimismo, la evolución contemporánea de las ideologías nos permite reconocer qué doctrinas políticas y económicas animaron la puesta en marcha de determinadas reformas legales que propiciaron la informalización del empleo. En este caso, la disciplina humanística de la historia, en sus múltiples subdisciplinas, nos permite tener un acercamiento privilegiado a estos procesos, sobre todo porque brinda elementos para situarnos en la especificidad de los efectos de la COVID-19. Otra contribución de las humanidades que nos permite situarnos ante la COVID-19 se encuentra en la filosofía y en algunas de sus disciplinas como la epistemología, la ética, la filosofía política y la filosofía económica. En el caso de la epistemología, evaluando la pertinencia de nuestros marcos de conocimiento a fin de reconocer de forma interdisciplinaria la complejidad del problema de la COVID-19. La pandemia obliga a nuestra estructura formal del conocimiento a ser lo más flexible posible, a fin de asumir un conjunto de supuestos observables, al mismo tiempo inexperimentados. Pero al mismo tiempo exige recuperar, en algún sentido, el programa fuerte del conocimiento científico, cuestionando el relativismo y el constructivismo dominante de las últimas décadas. Una de las tantas consecuencias del relativismo y del constructivismo de las teorías del conocimiento es que reducen las fortalezas epistémicas que exige la objetividad de la COVID-19. Así, el pensamiento débil, en estas circunstancias, nos conduce sin proponérselo a experimentar la pandemia desde la incapacidad teórica para asumir esta situación como reto de aprendizaje epistemológico. De ahí la necesidad de recuperar el racionalismo crítico, adaptándolo a la evolución actual del saber. En el caso de la ética, y concretamente desde la bioética, es importante analizar el comportamiento de las decisiones estatales y corporativas a lo largo de la pandemia, observando si las decisiones estatales y corporativas a lo largo de la pandemia, observando si las decisiones de los gobiernos y de las industrias farmacéuticas y biotecnológicas estuvieron en un inicio a la altura moral de asegurar al mayor número posible de personas los medios para reducir el impacto negativo de la pandemia. Ello lleva a consideraciones ético-políticas y ético-económicas, pues se ha evidenciado conflictos de valores tanto en los gobiernos, las oposiciones partidarias y en las corporaciones. En todo caso, hemos podido recopilar una ingente información en estos campos que debemos, desde la filosofía y sus disciplinas, utilizar como elementos
de reflexión moral. También es fundamental la importancia que tiene la literatura y el arte, ¿no? La literatura y el arte. Permítame, por favor, voy a compartir algo acá. La importancia que tiene la literatura y el arte. Ahora sí. La importancia que tiene la literatura y el arte al momento de abordar una situación inexperimentada como la COVID-19. La sensación de perplejidad y de asombro, la conmoción y la perturbación pueden ser expresadas o representadas con mayor eficacia desde la imagen literaria y de la metáfora visual. A lo largo de la historia del arte y de la literatura, los seres humanos hemos dejado registro de nuestras esperanzas y nuestros terrores, de lo mejor y lo peor de nosotros. Sin duda, la pandemia nos inquieta existencialmente. Por eso, ¿qué más poderoso que una pintura como El triunfo de la muerte, que estamos viendo en este momento, de Peter Bruegel, para enfatizar la fragilidad de nuestra condición? De igual modo, las yermas pinturas de Hopper o de Quirico para evidenciar la sensación de desolación urbana, o los versos del gran Octavio Paz, cuando en su poema Biografía nos sitúa en la profundidad del cuestionamiento existencial e individual ante la posibilidad de la muerte. Cito a Octavio Paz: no es lo que pudo ser, es lo que fue, y lo que fue está muerto. Y en términos de reflexión poética y nociológica, las célebres estrofas de T.S. Eliot, que se pueden encontrar en el primer coro de La Roca. Cito a Eliot: todo nuestro conocimiento nos acerca a nuestra ignorancia, toda nuestra ignorancia nos acerca a la muerte, pero la cercanía de la muerte no nos acerca a Dios. ¿Dónde está la vida que hemos perdido en vivir? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde el conocimiento que hemos perdido en información? Los ciclos celestiales en 20 siglos nos apartan de Dios y nos aproximan al polvo. Cierro la cita de Eliot. Perplejidad y limitación de nuestro sistema del conocimiento que a priori asumimos incólume, pero sin embargo, ante lo experimentado, son superados por la complejidad y la rotundidad de los hechos. Sin la historia, la filosofía, la literatura y las artes, no podríamos reconocer la hondura de los eventos a los que asistimos desde inicios de 2020. Gracias a la mente y sensibilidad humanista, podemos asumir en su verdadera dimensión aquello que Nietzsche en la canción ebria nos dice y nos anuncia: oh hombre, presta atención, ¿qué dice la profunda noche? Yo dormía, me desperté de un sueño profundo. El mundo es profundo y más profundo de lo que el día ha pensado. Así, la experiencia ante la COVID-19 es profunda, porque nos interpela, pero también nos reta. Golpea nuestros sistemas sociales y el sistema del conocimiento, y afecta nuestras vidas como ningún otro evento en el último siglo. La hondura de lo vivido a lo largo del 2020 no resiste una lectura superficial del evento. No se trata del cliché de una nueva normalidad, ni de resiliencias de autoayuda. El confinamiento general o parcial, los límites a las manifestaciones
abiertas de lo humano no pueden ser asumidas desde el facilismo fatalista. Tampoco no podemos pensar que los efectos solo se darán en el ámbito socioeconómico. Desde hace unos años, los sistemas de creencias y de valores estaban experimentando un doble giro. Por un lado, una creciente sensorialización de las costumbres y el detrimento de la crítica racional, y al mismo tiempo afirmaciones localistas que rechazaban cualquier clave cosmopolita. En esta situación de la cultura, como sistema de valores y de creencias, los efectos sociales pueden ser más peligrosos porque nos conducen a la diáspora de los radicalismos sin estructuras doctrinales de ningún tipo. Si cabe un deber en las humanidades y en los humanistas que las encarnan en su labor académica, en la cátedra o desde la ex cátedra, es revelar que nos encontramos en un kairos, en un tiempo propicio, sobre el cual debemos reevaluar mucho de lo que hemos venido haciendo en el último siglo. Pero no solo desde la perplejidad doliente en la que caen algunos, sobre todo colaborando a un sistema del conocimiento flexible y abierto, capaz de proponer un ejercicio crítico y propositivo que permita la continuidad de la sociedad abierta, donde los sujetos, siendo como nos lo afirma la importante tradición aristotélica, somos racionales y codependientes, y por eso mismo también corresponsables. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Estos sistemas hacen frío este fin de conferencia para agradecerte con un aplauso. Es un buen momento, tenemos un tiempo muy razonable para que invitamos a nuestros asistentes a que formulen preguntas, comentarios, para que comience un diálogo. Hay una sección en la ventana donde está proyectándose esta conferencia, una sección que dice preguntas y respuestas. Mientras formulan sus preguntas y respuestas, si me permites, Ricardo, voy a hacer una breve síntesis de lo que nos has expuesto. Has hecho una presentación en 3 partes, ¿no? Nos has invitado a reflexionar, en primer lugar, sobre el concepto de sociedad abierta. Has profundizado sobre este concepto, ahorita vamos a detenerlo. El segundo momento, has hablado de los sistemas de conocimiento, concretamente el papel de la filosofía como un sistema de conocimiento. Y en un tercer momento, te has detenido para goce de nosotros en los aportes de las humanidades. Nos has señalado que Karl Popper nos advertía que era imposible definir el concepto de sociedad abierta porque ésta se convertiría en utópica y regulativa, y que mejor se asumiera ese concepto de manera flexible, como un concepto que permitiera entender las prácticas que permiten el mejoramiento de una sociedad frente a la sociedad cerrada, que es tribal, que parece impedida al cambio. Hablaste también de la importancia que tienen los conceptos para comprender los fenómenos sociales. Hablaste de Koselleck y de la importancia que tienen estos conceptos que nos ayudan a comprender las experiencias pasadas, para integrar y para comprender lo ocurrido. O sea, sin conceptos no podremos entender qué nos está pasando estos 9 meses. Así que los conceptos son fundamentales y por eso también las humanidades. Hablaste de la importancia de una historia conceptual de la sociedad abierta, que reflexione sobre la tolerancia, la libertad, la democracia, porque son conceptos que nos ayudan a comprender el presente. Generaste preguntas relevantes como ¿qué garantiza la experiencia de continuidad de la sociedad abierta? Esto en relación al concepto de sociedad abierta. Después reflexionaste sobre los sistemas de conocimiento. Reconociste
que todo sistema de conocimiento descansa en un lugar dual. Es el hombre, y es el hombre que construye el conocimiento con otros hombres. Por eso nos hablaste de la importancia de esta dimensión de construcción social del conocimiento, de estas redes integradoras de formación y de acumulación de conocimientos. Nos advertiste que un momento importante en esta historia de los sistemas de conocimiento fue cuando se institucionalizó la crítica. Y esto especialmente ocurrió, según lo que tú expusiste de manera magnífica, con las universidades. Las universidades son precisamente estos espacios donde se institucionaliza la crítica. Señalaste con fuerza, me hiciste pensar en lo que decía un gran ilustre profesor del ITAM, un humanista muy reconocido y apreciado, que dejó una obra importante en el ITAM, que la universidad es el espacio en el que la sociedad se piensa a sí misma. Es un lugar fundamental. Sin la universidad no vamos a pensar la pandemia, no vamos a entender qué ocurrió. Por eso es un tema que nos debe de preocupar. El doctor Carlos de la Isla incluso hablaba de la universidad como conciencia crítica. Exactamente, ¿no? Conciencia crítica de una sociedad. Bueno, hablaste de esto, hablaste del nuevo humanismo que le dio cabida a la ciencia. Es un humanismo moderno, así hablaste tú, dijiste esta forma en que el conocimiento científico parece que reconcilió su relación con las humanidades en un sentido tradicional, y este humanismo moderno tiene una dimensión emancipadora, hablaste de eso. Luego concluiste deteniéndote en las humanidades ante el reto de del COVID o de la COVID, y hablaste de varios, te detuviste en varios aspectos. Los voy a decir brevemente. Nos insististe en que cuáles son que la pandemia tendrá efectos, pero que esos efectos no son globales solamente, sino que son particulares, y por lo tanto que es importante la historia económica de cada uno de los pueblos, la historia, su concepto de trabajo, el diseño de políticas públicas en los últimos años. Por eso insististe en la urgencia de la historia, una disciplina humanista, para entender lo que está ocurriendo con la pandemia. No vamos a comprender bien la pandemia sin historia. Sin historia no vamos a poder hacerlo. Es urgente que los historiadores realicen esta aportación. Luego dijiste, estamos cerrando la síntesis, justo tenemos 30 y tantos minutos, invito a todos los asistentes a que generen las preguntas. La segunda aportación que nos advertiste es la necesidad de una historia, ya lo dijiste, perdón, la segunda es la filosofía, los retos en el campo de la epistemología, en la ética, concretamente en la bioética, y en todos los modelos de filosofía política y filosofía económica. Tú hiciste una afirmación muy fuerte y que estoy seguro que el auditorio estuvo pendiente de esta formulación. Dijiste que esta pandemia está poniendo en cuestión el relativismo y el constructivismo. El pensamiento débil, dijiste, nos ofrece pocas alternativas, y por eso es urgente la recuperación del pensamiento racional y crítico. En el caso de la ética, la necesidad de revisar las decisiones biotecnológicas. Y luego hablaste, para concluir, de la importancia de la literatura, con estas bellas imágenes, además con una calidad extraordinaria, de la literatura y del arte. La pandemia, dijiste, nos coloca en una crisis existencial, y esta no se puede expresar, o se puede expresar de la mejor manera en el arte, en la pintura, en la literatura, y en general, habla en la poesía. Concluiste entonces invitándonos a que tengamos hondura. Esta fue tu invitación final. Dijiste, sin la historia, sin la filosofía, sin la literatura,
sin las artes no vamos a poder comprender verdaderamente lo que nos está pasando. Necesitamos, dijiste, hondura para poder, la hondura de lo vivido, dijiste, demanda la hondura del pensamiento. Y esto me parece que es lo que tú nos has dado ocasión de hacer el día de hoy. Por eso no tengo cómo agradecerte que nos des ocasión para pensar con hondura. Dijiste, el deber del humanismo es revelar que estamos en un kairos, en un tiempo propicio, en un tiempo adecuado, en el momento justo para revelar, para entender qué se nos está revelando y no tener una actitud doliente de queja y de amargura, sino una actitud de crítica y de proposición. Me parece que hay mucho material para que el diálogo con nuestros asistentes sea fructífero. Invito entonces a todos a que con toda la confianza y la libertad expresen en la universidad justo este espacio. Aquí tengo una pregunta, la leo, Ricardo. Ha sido tu síntesis mejor imposible, realmente. Pues espero que no, has cogido todos los puntos y lo agradezco y te felicito realmente. Voy a presentar un poquito las preguntas. Aquí Santiago Varela nos hace una pregunta. ¿Están en peligro, dice el compañero, están en peligro de extinción o están amenazadas las humanidades actualmente con el surgimiento de regímenes totalitarios desde las democracias? Hay gente que advierte que ya estábamos en una, incluso se habla, ¿no?, de transhumanismo, de fin de las humanidades y de una especie de control biopolítico, ¿no?, que totaliza la vida y que domina a las personas. Entonces el compañero te pregunta si están en peligro de extinción las humanidades y frente al surgimiento de regímenes totalitarios desde todas las democracias. Gracias, Santiago. Adelante, te doy si quieres la palabra para ir. Sí, por favor, gracias. Qué interesantísima pregunta y reflexión finalmente, ¿no? Yo pienso lo siguiente, yo conjeturo lo siguiente, ¿no? Yo creo que si algo tienen las humanidades en su raíz hermenéutica, ¿no es cierto? Porque en lo personal, entre las visiones de las humanidades que yo postulo en general, están en una raíz hermenéutica. Creo que las humanidades nos permiten contextualizar los eventos, ¿no? Y entender cada evento en su real dimensión epocal, ¿no? Y yo creo que en los últimos años, las últimas décadas, ha habido una tendencia a deshistoriizar nuestra comprensión de lo humano, ¿no? O sea, una tendencia a eliminar la comprensión histórica de nuestra condición. Y yo creo que esta tendencia ha llevado a situar en un plano peligroso los procesos humanos, descontextualizándolos. O sea, por ejemplo, pensando que determinadas circunstancias del pasado actualmente se están dando, ¿no es cierto?, sin entenderlas en su real situación y su época. Esta ausencia de conciencia histórica, ¿no?, yo creo que tiene una incidencia negativa en nuestra visión de la sociedad actual, ¿no? Y otro concepto que hemos formulado en nuestra disertación es el concepto de sensorialización de las costumbres, ¿no? Sociedades muy sensorializadas y pocas proclives al ejercicio crítico. Entonces, si unimos esta tendencia a la descontextualización de nuestros procesos del pasado, ¿no?, y la sumamos a una sensorialización y a una acriticidad, crean las condiciones justamente para una tendencia totalitaria al interior de sociedades supuestamente democráticas. Y yo creo que una de las consecuencias de ello es la cultura y política de la cancelación, ¿no? Que cada vez se hace mucho más extendida en el mundo, donde hay un terror a poder decir de manera racional y crítica y contextualizada lo que uno puede plantear, ¿no? Y esas tendencias totalitarias
digamos, se han ido enfatizando en este nuevo siglo, ¿no? En este nuevo siglo, donde el pensamiento débil se ha afirmado, ¿no? Donde se ha buscado deconstruir gran parte de nuestras estructuras del saber, se está afirmando peligrosamente esa tendencia en todo el espectro ideológico, no solamente en un lado del espectro, sino todo el espectro ideológico ha dejado de ser político y se ha transformado en un espectro culturalista e identitario, ¿no? Y hay un detrimento de la política, ¿no? Y cada vez más plagante, ¿no? Y un auge de los identitarismos sentimentales. Y eso puede tender a crear condiciones para la aparición de nuevos totalitarismos. Por eso mi preocupación por la sociedad abierta. O sea, mi preocupación por la sociedad abierta es que eventualmente estos neototalitarismos se estén forjando en este momento y que en unas décadas estemos asistiendo a formas totalitarias sobre las cuales no tenemos registro, que son diferentes a los totalitarismos del siglo XX, ¿no? Al nazismo, al estalinismo, todos estos totalitarismos, ¿no? Que puedan aparecer, pero eso depende también de nosotros, ¿no? Depende de justamente cómo desde la universidad, ¿no? mantenemos y proponemos una dimensión humanista en el sentido no ideológico, sino epistémico, desde una lógica de investigación humanística. Es decir, proponemos la comprensión de la complejidad de la naturaleza humana. Lo que yo creo que las humanidades tienen esa finalidad, ¿no? Que nos permite comprender la complejidad y la profundidad de nuestra condición. Correcto, muy bien, muy bien. Hay otra pregunta que probablemente se relaciona, está en el otro chat. Está la pregunta que dice, ¿de qué manera pueden las humanidades aquilatar las consecuencias del COVID? Que es un poco, a lo mejor es justo, ¿de qué manera las humanidades ya pueden aquilatar las consecuencias, alcanzar a vislumbrar? O sea, en cierto sentido la pregunta va a eso, ¿no? ¿En qué medida nos pueden ayudar a vislumbrar las consecuencias, anticipar un poco algunas de estas consecuencias? Excelente pregunta. Algunas personas han insistido en que vamos a salir renovados de esta experiencia. Pues tú conoces, has estado muy atento, sé que publicaste una aportación en un libro en donde hay filósofos y humanistas y reflexionando sobre la pandemia. Y estoy seguro que has seguido la opinión de algunos de los pensadores. Algunos hablan del fin del capitalismo, otros de una transformación de la conciencia, de una recuperación de lo social, de un renacer del Estado social. No sé qué piensas tú, justo pensando en la pregunta del asistente, cuáles son los efectos que sí podemos empezar a vislumbrar desde las humanidades. Yo creo que hay dos tipos de vislumbramiento. El vislumbramiento que nos otorgan las ciencias económicas y las ciencias sociales, ¿no? Es un vislumbrar de causa-efecto al interior de los procesos. O sea, es en este caso las ciencias sociales, las ciencias económicas, porque tienen esa orientación, y lo entiendo perfectamente, establecen el confinamiento, la lógica causal, confinamiento, reducción de la actividad económica, ¿no? Caída de los ingresos y finalmente una crisis social y económica, ¿no? Y se entiende lógicamente. Pero yo creo que la mente humanista, o sea, la mentalidad humanista, también puede descubrir esas consecuencias, esas lógicas causales, ¿no? Va a generar esto, y etcétera, etcétera. Yo creo que las humanidades tienen una aportación frente a ello, ¿no? Que su propia lógica, que es la integración de lo múltiple y de lo contextualizado, le permite entender que esta crisis no solamente podría ser socioeconómica, sino una crisis de civilización, ¿no? Una crisis de civilización. Yo creo que por ahí van varias de las posturas de algunos pensadores, ¿no? Que ven una crisis de civilización. Yo no podría dar un vaticinio, te soy muy honesto, o sea, no estoy en condiciones para darlo, ¿no? O sea, sé que es una situación liminal, ¿no? Es una puerta, eso lo tengo muy en claro, como mucho de lo que estamos acá,
pero no podría dar a ciencia cierta cuál va a ser, si se cae el capitalismo, si hay una crisis profunda del capitalismo. El Deutsche Bank hace unas semanas hablaba de la era del desorden, ¿no? El post-COVID, decía un informe del Deutsche Bank de Alemania, decía que venía una era del desorden. Bueno, ellos tendrán sus elementos de análisis para llegar a a esa perspectiva en todo caso, ¿no? Pero yo, con toda honestidad, no tengo esas posibilidades todavía. Pero sí sé que estamos en una situación liminal. Pero también sé, reconozco, que las humanidades nos permiten entender la magnitud de lo que es una crisis de civilización, ¿no? Cuando aconteció la pandemia, la gran pandemia, la peste negra en el siglo XIV, la de mediados del siglo XIV, generó una crisis económica que duró un siglo y medio, ¿no? Generó una enorme depresión económica, ¿no? Pero que no solamente fue una depresión económica, que ocasionó justamente el derrumbe del mundo medieval. O sea, fue el derrumbe del mundo medieval se genera por eso. Pero para entender la profundidad de un evento, hay que cavar en el fondo. Y tú como hegeliano, ¿sabes? Es meterse a la profundidad del tiempo histórico, ¿no? Claro. Perdón que en esta misma línea, a lo mejor para profundizar sobre esto, tú hablaste de una institución que es fundamental porque es la institucionalización de la crítica, que es la universidad. Y la universidad no está exenta de una crisis como resultado de la pandemia. Entonces también es interesante pensar los efectos que tiene la pandemia en la universidad y también en la docencia, en el proceso de la formación humanística. Y aunque no lo desarrollaste en tu magnífica presentación, no sé qué has meditado en estos meses sobre sobre estos desafíos de la educación humanista y de la formación humanística y de la universidad frente a la pandemia. No sé si has pensado sobre esto. Claro, sí, he pensado, porque también lo he ejercido, ¿no? Y pues tú eres director de un departamento de humanidades, o sea, entonces conocer un poquito cómo has vivido esta crisis de la docencia, de enseñar en línea, en fin. Yo creo que hay un tema ahí que es el concepto no recuerdo el antropólogo que decía de los no lugares, ¿no? Esta experiencia del no lugar, ¿no? Y yo creo que se ha generalizado la experiencia del no lugar de la educación. Lo que ocurre es que una cosa es la educación a distancia, en la que una persona opta por ese tipo de educación, y otra cosa es que todo el sistema educativo migre a una educación a distancia, ¿no? Porque en todo el mundo había universidades e instituciones educativas a distancia, pero tenían ciertos niveles de presencialidad. Pero en este caso hemos eliminado la presencialidad, pero no de uno o dos grupos de instituciones universitarias, sino todo un sistema ha migrado a la no presencialidad. Y yo lo que percibo es que todavía no hay un sistema de evaluación para ver las consecuencias integrales en términos cognitivos y afectivos sobre las personas. O sea, estamos en el periodo, en el momento de la acumulación de información, ¿no? Estamos como todavía en el ojo de la tormenta, ¿no? Y yo creo que el próximo año, yo pienso que va a ser un momento de evaluación para ver qué consecuencias trajo en la vinculación y sobre todo un acto fundamental. La educación no solamente es una transferencia de información, la educación es un acto de vida, ¿no? La universidad, concretamente, que es el ámbito que a ustedes y a mí, a nosotros en general nos incumbe, la universidad es vida universitaria, ¿no? Y la vida universitaria se genera en un topoi, en una tierra, en un lugar, ¿no? Donde hay una interacción entre seres humanos, donde los seres humanos conversamos, los seres humanos discutimos, nos cuestionamos, nos tomamos un café, vamos a una biblioteca, nos metemos en las oficinas, en la universidad, recibimos alumnos, recibimos a alumnas, todo, conversamos con colegas, toda esa red de vinculaciones humanas y afectivas se han evaporado, ¿no? Y nos hemos quedado solamente con
el ámbito instructivo, ¿no? Con la transferencia de información, con el cumplimiento de información. Bien, los efectos de eso todavía no los podemos evaluar. O sea, no tenemos, o sea, yo creo que sufrimos los efectos, pero la evaluación crítica de esos efectos todavía no se está dando. ¿Por qué? Porque estamos en el proceso mismo, ¿no? Yo creo que cuando volvamos paulatinamente a cierta presidencialidad, ahí vamos a poder hacer el acto de comparación lógica entre lo que fue la experiencia anterior y lo que fue la experiencia durante la COVID-19, ¿no? Pero yo sí me adelanto a pensar que un rasgo justamente es la pérdida, justamente de lo que es la vida educativa. Podemos tener instrucción, pero no la vida. Y la vida justamente es, y la universidad es vida. La universidad es un espacio vital. No solamente es un espacio de transferencia de PDFs, ¿no es cierto? O de aulas virtuales, ¿no? Está bien, yo no estoy negando eso. Yo creo que es parte de la adaptación de circunstancias. Pero justamente un rasgo del ser humano es, entre otras cosas, la adaptación. Pero también un rasgo humano es el hartazgo. Un rasgo humano también es el cansancio. O sea, por eso lo que yo decía, ¿no? No es cuando nos hablan de la nueva normalidad, no es un enunciado que está flotando en el aire de la nueva normalidad. Tras el enunciado de la nueva normalidad hay muchas vidas que están ahí, ¿no? Entonces, pero lejos, obviamente, de tener una posición doliente, yo creo que los que tenemos este eros epistemológico, esta pasión por entender, vamos a hacer una evaluación crítica de este proceso. Y ahí veremos y evaluaremos si la virtualización puede sustituir a la vida universitaria. La vida real frente a la vida virtual. Ya está. Veo aquí otra persona. ¿Quién más? Están todos cordialmente invitados. Estamos dialogando. Déjame ver si aquí hay otra pregunta. Me mandaron otra pregunta en donde me preguntaban sobre la distinción, si tú encuentras distinción alguna entre el humanismo y el humanitarismo. Hay una sección en donde tú disertas sobre el concepto de humanismo moderno frente al humanismo, parece, así se comprendió, el humanismo clásico. Tú distingues algo importante, porque del humanitarismo pues se habla, es donde aparece justo la historia, la antropología, la economía, cosas muy importantes, ¿no? Como si fueran elementos fundamentales del humanitarismo en cuanto a emancipación, este proyecto emancipatorio. Y otra cosa es este humanismo clásico, este cultivo de la propia humanidad, este saber de los hombres libres. No sé si tú encuentras alguna distinción entre humanismo y humanitarismo. Ya, gracias por la pregunta. Sí, hay un elemento que yo creo que es importante distinguir, ¿no? La diferencia que hay entre humanidades como ciencias del humano o disciplinas del humano y lo que es humanismo como categoría ética, ¿no? O sea, hay como, y yo solo distinguir el humanismo como categoría ética y pedagógica al mismo tiempo, y lo que son las humanidades como disciplinas que abordan la dimensión humana, ¿no? Conjeturo que ha habido varios, como muchos autores, ha habido varios procesos, varios giros del humanismo, ¿no? Un primer humanismo se evidencia en la Grecia antigua, ¿no? En el famoso giro del humanismo ateniense, ¿no? Después aparece en la Edad Media, ¿no? Al final de la Edad Media, un segundo giro del humanismo, que es el humanismo cristiano, ¿no? Que se contrapone al teologismo, digamos, imperante, sobre todo en el primer milenio de la cristiandad y en los primeros siglos del segundo milenio. Es un humanismo cristiano, ¿no? Y después aparece con la revolución científica y posteriormente con Ilustración un tercer humanismo, que es el humanismo secular, ¿no? Que es el humanismo secular, que es el humanismo que lleva las luces, que genera el siglo del progreso y las grandes ideologías en el siglo XX, sobre todo en Occidente, ¿no? Entonces yo pienso que ha habido tres grandes humanismos en términos ideológicos, pedagógicos, culturales, en ese sentido. Yo creo que este evento, digamos, nos puede llevar a un cuarto giro del humanismo,
¿no? A un cuarto giro, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nos sitúa justamente en lo que muchos hablan de la crisis del antropoceno en términos medioambientales, pero sobre todo porque este evento nos está descubriendo como una humanidad integral. O sea, ni siquiera la Segunda Guerra Mundial fue un evento tan universal, ¿no? Porque la Segunda Guerra Mundial fue un evento universal. Claro. Fue un evento, pero básicamente un evento que se dio en Europa y en Asia. En América Latina, como sabemos, no fue tan evidente este evento. Sí, hubo efectos, pero sin duda. Pero este es un evento universal, ¿no? Es un evento transversal a todos los grupos sociales, porque los que tienen mayores recursos no sabían dónde huir tampoco, porque ha sido una experiencia universal, culturalmente y socialmente, ¿no? Y además nos lleva a un cuarto giro del humanismo, porque justamente nos lleva un momento en que debemos reencontrarnos con determinadas categorías que nos permitan repensar el mundo. Por eso lo que tú bien has anotado y percites en mi disertación, en mi conferencia, ¿no? Necesitamos, ahí vienen los conceptos fundamentales, los nuevos conceptos, ¿no? Las nuevas significaciones conceptuales. Claro. Porque yo sé que en este momento estamos en el plano metaforológico, ¿no? Usando las palabras de Blumenberg, el lenguaje de Blumenberg, estamos todavía en la metáfora, ¿no? Lo terrible, lo horroroso, o sea, estamos en ese plano todavía, y estaremos en ese plano probablemente. Yo soy de los que creen en el tiempo profundo, la longue durée, ¿no? Yo creo en eso, ¿verdad? Vamos a estar 10 años en esto todavía. Yo soy de los que piensan que esta experiencia vamos a evaluarlo durante una década. Y recién en la década cuarta, es muy probable que estemos formando los conceptos para entender el proceso, ¿no? Y cuando entendamos este proceso, yo creo que vamos a darnos cuenta que estamos en una nueva circunstancia del humanismo, ¿no? En un nuevo humanismo, en la cuarta era del humanismo, en el primer humanismo integral y universal, ¿no? Pero para eso es un proyecto de comprensión que no solamente abarca las universidades de América Latina, ¿no? O sea, entenderé que en esas circunstancias las universidades de Europa, del Asia y del África estaremos vinculándonos en un diálogo múltiple para entendernos como humanidad. Pero yo sí pienso que ahí por ahí va. Y claro, y las humanidades como disciplinas del ser humano van a acompañar ese proceso de ese nuevo humano, como lo hizo en su momento también. Lo que pasa es que durante el humanismo secular del siglo XVIII y XIX, ese humanismo secular, de lo que Henri de Lubac llamaba el humanismo ateo, ¿te acuerdas lo que decía Henri de Lubac? En ese contexto, por ejemplo, el humanismo, las humanidades no desaparecieron, sino que aprendieron a convivir con las ciencias naturales, ¿no es cierto? Y tuvieron que mantenerse como fortaleza epistémica frente al empuje de las ciencias naturales y las ciencias aplicadas, ¿no? Las ingenierías. Entonces, tuvieron que resistir, pero lograron resistir. Lograron mantener su continente y estamos acá justamente en humanistas todavía, ¿no es cierto? Pero eso fue un proceso todavía, es un proceso que hay que ir viendo en su dimensión, ¿no? Claro, muy bien, muy interesante. Sin duda estos temas, como tú lo has señalado, ¿qué implicaciones tendrá en el concepto de individuo, en el concepto de sociedad, en la forma en que entendemos la vida económica, las relaciones políticas, en fin, y el mundo en general, ¿no? Parece que es una amenaza en un momento en donde la tecnología se presenta como una especie de autoconfianza, ¿no? De la civilización. Aparece este peligro real que como si pusiera en peligro la extinción misma de la especie. Entonces esto generará, como tú dices, a escala global, requiere tiempo para ser pensado, para calar los efectos que tendrá en la sociedad y en el individuo y en la cultura. Estamos cerca del final de nuestro tiempo. Si alguien tiene el deseo de preguntar, es un momento, y si no fuera así, yo te quiero agradecer mucho porque conozco, Ricardo, que preparaste un documento, que te dedicaste a escribirlo o a detallarlo, a ajustarlo, y entonces lo apreciamos mucho. El director de la revista, Carlos Gutiérrez, con mucho gusto va a recibir tu documento. Por favor, mándalo para que sea publicado y tengan los chicos del ITAM y la gente en México la oportunidad también de leerte.
sería algo muy valioso para nosotros. El evento ha sido posible por un esfuerzo de muchas personas, tú lo sabes. Hubiera sido imposible sin la gestión atinada y siempre atenta del doctor Alejandro Ordieres, que nos acompañó, que nos ha acompañado. Tú sabes que teníamos programado, el ITAM te había invitado a a visitarnos en el ITAM, a dictar una serie de conferencias, pero la pandemia lo impidió. Ya tenías hasta los boletos, ¿no es cierto? Hasta los boletos desde el día de llegada, todo que teníamos. Ya teníamos la casa apartada, teníamos los boletos de avión y mira, la pandemia destruyó nuestros planes, pero estamos seguros que ahora que todo se arregle, te tengamos acá en México. Sería imposible, tú lo sabes también, el que autorizó, el que te invitó, el doctor Carlos Macade, jefe del Departamento de Estudios Generales, y bueno, hay mucha gente que interviene en esto, que lo hace posible, gente que nos apoyó en la parte técnica, y José Calixto, y bueno, no queda más que agradecerte. Estamos reflexionando, en el ITAM estamos preocupados de este diálogo y de esta reflexión permanente sobre las humanidades y sobre el diálogo, sobre la educación. No sé si quieras comentarnos algo más, pero te mando un abrazo y bueno, les agradezco a todos los asistentes su participación, su presencia.